voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias ahí en Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer esta historia y a través de esta historia espero de que el Señor pueda traer a nuestras vidas esperanza. Entonces ahí en Filipenses 4 vamos a abrir las Escrituras. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 9. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntas conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. He titulado este mensaje como Delante de las crisis. En esta pequeña serie que nosotros vamos a ir desarrollando, que hemos titulado Dios en tiempos de coronavirus. Entonces, delante de las crisis. Eso es lo que nosotros hoy día nos estamos enfrentando. Esta semana nosotros hemos tenido distintos matices. Todos los días nos levantamos un poco extraños sin saber qué va a ocurrir. Entre que Chile decreta este estado de excepción constitucional, de catástrofe, la OMS pide cuarentena, porque el virus ya se salió de control a nivel mundial. Son muchas las sensaciones, yo sé que ustedes comparten eso conmigo, son muchas las sensaciones que tenemos como personas. Todos creíamos de verdad que una bomba atómica o que una guerra no iba a exterminar, pero no, un pequeño virus, microscópico virus, nos está dejando sin aliento. Y eso es como tragicómico, como algo tan pequeño puede hacer tanto daño. De hecho, durante estas semanas yo me he sentido bien inseguro con las cosas que están pasando semana a semana. El hecho de que las personas no le tomen el peso a lo que está pasando y sin más ellos vengan a la costa a vacacionar para pasar este momento complicado, me tiene súper agotado, de verdad. No sé si a ustedes les pasa, pero me he sentido muy complicado con la situación, e incluso con las situaciones que se van generando junto con esto, porque personas en una acción casi civil salieron a cortar las calles para que las personas no entraran, y de verdad estas cosas pueden traer muchas consecuencias que no son buenas para nadie. Se puede salir de control, puede una persona, no sé, sobrepasar el límite, y la verdad es que esto es súper agotador. De hecho, los líderes de nuestra comuna salieron
a poder invocar este cierre comunal para un poco, yo entiendo, impedir de que las personas fueran las que impidieran el acceso a nuestro litoral. Pero es triste, o sea, cuando salgo a comprar veo casas que están con personas que del año nunca he visto y no es mala, la verdad es que nosotros tenemos un puro hospital y escuchaba a un político diciendo de que el Hospital San Antonio tiene solamente 2 respiradores artificiales, entonces vivimos en un pueblo pequeño, imagínense si nos contagiamos todo al mismo tiempo, va a ser una catástrofe acá. Y de verdad esto me ha tenido como súper complicado durante la semana, tratando también de estar con los niños, de acostumbrarnos a esto de que no van a clase, de las noticias que son alarmantes. Empezamos el domingo pasado, teníamos 3, 4, 5 casos, hoy día tenemos más de 600 casos en Chile. Y la vida ha cambiado su rutina y su vida normal. El hecho de que me encuentre aquí solo hablándole a una cámara, tratando de transmitir un poco de perspectiva bíblica, ya es una cosa muy extraña. O sea, yo me siento muy extraño hoy día haciendo esto. Me imagino ustedes cómo se sienten en sus casas haciendo todo lo que hicimos en este culto. Y se siente aún más extraño, más cuando nosotros estamos tan acostumbrados a que las cosas simplemente pasen. Casi por obligación, o sea, que el domingo estemos acá en Mar de Gracia, en este culto, adorando a Dios juntos, compartiendo, es una de las cosas que nosotros de repente no valoramos y creemos que pasan porque tienen que pasar nomás, simplemente. Y cuando no pasan las cosas, nos sentimos con una sensación extraña porque no sabemos distinguir qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Y eso también nos pasó en el estallido social. Ahora nosotros le empezamos a tomar el peso a lo que realmente es importante, a la vida, a la familia, al trabajo, a los hobbies, a la naturaleza, a juntarnos, a invitarnos a tomar once. Ahora le empezamos a tomar el peso y lamentablemente este es nuestro gran problema. Generalmente le tomamos el peso a cualquiera de estas cosas que están en riesgo, a cualquiera de estas cosas cuando solamente están en riesgo. Eso es lo que está pasando en este momento. Y la verdad es que no sabemos nosotros muy bien cómo reaccionar frente a la crisis en la que estamos atravesando. Tenemos que ser muy sinceros. Tenemos que tener este momento de sinceridad. Porque no sabemos cómo hacer pasar la crisis, no sabemos cómo sobrellevar la crisis, no sabemos muy bien cómo experimentarla, no sabemos muy bien cómo atravesarla, no tenemos herramientas muy claras de cómo debiéramos estar viviendo durante esta crisis. Creo que es muy importante que nosotros podamos resolver esta ecuación de sinceridad, ¿sí? Porque creo que la única manera de poder resolver esto es primero viviendo un día a la vez. Y de esa manera, tomando los principios bíblicos, poder entonces empezar a resolver esta ecuación por partes. ¿Y por qué digo esto? Porque todos estamos preocupados con la situación que estamos viviendo. Y no sé si tú sabes, pero la palabra preocupación en su raíz original significa ser tironeado en direcciones opuestas. Entonces, cuando tú estás preocupado, imagínate que tienes 2 cuerdas y te están tironeando, la preocupación te está tironeando hacia la esperanza de que esto va a pasar, de que esto va a terminar, pero por otro lado te está también tironeando el miedo a no saber qué va a pasar, a no saber enfrentarlo, a qué le voy a decir a mi familia, cómo me enfrento a mis hijos, a mi trabajo. Entonces, nuestros temores nos tironean hacia un lado y nuestra esperanza nos tironea hacia otra. Y esto nos está acabando por dentro, porque no tenemos las respuestas correctas a las preguntas que están surgiendo cuando nos pasan esto. En más de alguna ocasión tú te sentiste así. Te levantaste, no, esperanzado, vamos, no, todo bien, pero horas más tarde o al día siguiente eres completamente pesimista de todo lo que está pasando. Entonces nosotros necesitamos poder resolver estas preguntas para poder continuar.
Nosotros necesitamos resolver estas preguntas con respecto a Dios. Quiero recomendarte de que si no lo has visto todavía, a que puedas también reverlo, el primer mensaje de la serie de Josué. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Fíjate en ese mensaje, porque ese mensaje también le va a dar mucha perspectiva a este momento que estamos pasando. Porque esa es una de las grandes cuestiones, por qué Dios hace lo que hace. Ve ese mensaje para que a través de ese mensaje tú puedas ser confrontado y puedas darle más cuerpo a esta figura de plasticina que estás armando y que necesita firmeza. ¿Cuál es mi propuesta? Que no le hagamos el quite a las preguntas complicadas de nuestra vida y que sus respuestas puedan afirmarnos en la esperanza de Cristo. Y para eso nosotros necesitamos empezar a trabajar la ecuación por partes. Esta es la única manera de poder resolver las grandes dudas de la vida. No haciéndole el quite, no haciendo como si no existieran, sino que enfrentándolas y cuestionándonos las cosas que son duras de cuestionar. Es por eso que traigo a colación y me he recordado mucho este mensaje de Filipenses. ¿Por qué? Porque la carta de Pablo a los filipenses está cargada de amor y de alegría hacia una comunidad que no la está pasando bien. Esta comunidad tiene un problema que surge por algunos problemas de desacuerdo entre los hermanos en Filipos y esta iglesia está en crisis. Y Pablo no podía estar ahí para ayudarles. No solamente eso, sino que también los creyentes en Roma tenían problemas que lo estaban colocando al borde de una división. Y como si fuera poco, Pablo enfrentaba la posibilidad de ser ejecutado, de ser sentenciado a muerte. Entonces, frente a este escenario, frente a esto que está pasando, entonces Pablo lo que hace es escribir una carta llena de contenido, llena de sentimiento, lleno de respuestas a estas preguntas que nosotros nos hacemos, para que nosotros podamos estar contentos, podamos estar alegres, podamos recobrar la alegría en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Pablo tenía razones para preocuparse, Pablo tenía razones para no levantarse, pero no lo hizo. En lugar de eso, él tomó tiempo para explicar el secreto de la victoria sobre la preocupación. Entonces esto es lo que dice Pablo. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. En tiempos de crisis, hermanos, en tiempos de crisis nosotros necesitamos enfocarnos. Mira lo que dice el verso 6 del texto que nosotros acabamos de leer ahí en Filipenses 4. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Miren, en tiempos de crisis hay dos cosas que Pablo está contrastando. Primero, no se inquieten. Y segundo, en toda ocasión. Es interesante cómo Pablo va construyendo esta sentencia. Primero dice, no se inquieten. Ya, ok, no se inquieten, pero ¿cómo no inquietarse en un momento como este? Esa es la pregunta. ¿Cómo no inquietarse en un momento donde nosotros no la estamos pasando bien? Y es interesante que la palabra griega en su raíz está apuntando a la distracción. O sea, a sacarnos de foco. Entonces toma más sentido esto ahora. Porque no es dejar de preocuparse por dejar de preocuparse. No es simplemente, deja de preocuparte, no. Sino que en tiempos de crisis, lo que está diciendo el texto bíblico, es que nosotros necesitamos enfocarnos, no distraernos. Mira, aquí hay muchos factores que están más allá de tu control. Hay muchas cosas que están más allá de tu control. Esta enfermedad está más allá de tu control. De hecho, se estima que el 70% de la población va a estar infectada con coronavirus. O sea, todos nosotros en algún momento vamos a tener coronavirus. Eso es seguro. ¿Por qué estamos haciendo cuarentena y por qué estamos haciendo esto? Es porque cuando la gente se contagia al mismo tiempo, todo colapsa y la gente empieza a morir porque no tiene atención médica, entre otras cosas. Pero hay cosas que tú no tienes control. Pero hay una cosa de la que tú sí puedes controlar. Hay una cosa que tú sí puedes controlar.
si aprendes a hacerlo y si tú estás comprometido con eso. ¿Qué cosa es? Tu enfoque. Es muy común que en tiempos de crisis nosotros perdamos nuestra perspectiva. Es muy común eso. En tiempos de crisis nosotros perdemos la perspectiva de la vida. Aquello que era muy sólido, aquellas cosas que tú fuiste construyendo en el tiempo y en la vida, aquello que tú decías, aquí tengo seguridad, todo eso se vuelve líquido en medio de las crisis. Todo eso se derrumba en medio de las crisis. Porque las emociones comienzan a gobernarnos. Entonces, en tiempos de crisis, nosotros necesitamos concentrarnos en lo que es real y en lo que es importante. Pero ¿cómo lo hacemos? Esta es la propuesta de Pablo. Presentándose en oración delante de Dios en toda ocasión. Esas eran las dos ideas que contrastaba Pablo. No se inquieten y en todo tiempo. O sea, no salgan de foco. Pero ¿cómo no salimos de foco? ¿Cómo nos concentramos en aquello que es importante, real y verdadero? En oración, en todo tiempo. No solo en las crisis de nuestra vida, porque tenemos que entender que esto se trata de relacionamiento. Ahí está apuntando Pablo. Generalmente tratamos de ocultar nuestras emociones por esta cultura que nos ha moldeado y nos ha hecho creer que somos más fuertes de lo que realmente nosotros somos. Pero Dios nos conoce. Él sabe perfectamente con lo que tú estás sintiendo. Él conoce las frustraciones de nuestra vida. Él conoce tus temores más profundos. Él te conoce como nadie más lo hace. Entonces, si Él te conoce, si Él sabe lo que hay en el profundo de tu corazón, ¿por qué decirlo? Porque se trata de relacionamiento, hermanos. Creo que muchas relaciones se pierden no por una falta de amor, sino por una falta de tiempo de relacionarnos, de comunicarnos. Y en tiempos de crisis, esto es lo que te puede pasar: perder tu fe en el Señor, perder tu relacionamiento con Dios. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Ora. ¿Por qué orar? Porque es a través de la oración que tú puedes profundizar tu relacionamiento con Dios. Es a través de la oración que tú puedes conocer a Dios. Es a través de la oración que tú puedes relacionarte con Dios. Mira, si hay algo que hemos recuperado en estos días de aislamiento voluntario, es el tiempo de comer juntos en casa. Yo trabajo en casa, mis hijos están sin clases, mi esposa trabaja en casa. Y lo que hemos hecho es recuperar este comer juntos, porque en la rutina diaria, en la rutina cotidiana, normal digamos, los niños van al colegio, llegan a las 5 de la tarde, y ellos generalmente cenan con nosotros al lado, pero no es lo mismo compartir la mesa en las 3 comidas. Y ha sido muy bueno eso. Creo que ha sido una de las buenas cosas que durante este tiempo hemos podido recuperar. Y si lo miramos más ampliamente, siempre la intimidad se da en torno a una mesa. Cuando tú quieres conocer a alguien, ¿qué uno hace? Lo invita a tomarse un café, lo invita a comer. Con nuestro hijo, cuando estamos comiendo, al Matías se le ocurre una historia fantástica, el Josué se ríe, interactúan. Es maravilloso poder conocer a nuestros hijos, conocer a un amigo, y eso se hace a través de una mesa. ¿Por qué? ¿Y a qué voy con esto? Cuando Jesús describe la intimidad que Él quiere con nosotros, habla de acompañarnos a comer. Esto es lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, y le está hablando a cristianos, no le está hablando a no cristianos, le está hablando a personas que tenían un relacionamiento con Él, pero que se habían enfriado. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como buenos amigos. Una vida de oración, hermanos, se siente como nuestras comidas en familia. Porque la oración se trata de relacionamiento.
La oración es simplemente el medio por el cual nosotros experimentamos a Dios y nos conectamos con Él. Y es el medio que te ayuda a no desenfocarte en medio de las crisis de nuestra vida. Todos nosotros tenemos problemas con la oración. ¿Y sabes por qué tenemos problemas con la oración? Porque nos enfocamos más en la oración que en el relacionamiento. Así que ahora tú necesitas reenfocar tu vida. ¿Y cómo la reenfocas? De esta manera, orando al Señor, tal cual como si tú invitaras a un amigo a comer para poder conocerlo y relacionarte con él. Cuando invitas a un amigo a comer, la comida y la mesa es un vehículo para poder conocer a la persona. La oración es un vehículo para poder conocer quién es Dios, quién es el Señor de nuestra vida. Invierte en oración, porque eso va a dar foco a tu vida, porque eso te va a llevar a concentrarte en las cosas que son importantes. No desperdicies la vida, no desperdicies este momento. Conoce a Dios, ora al Señor, ponte en el foco correcto. Pero en tiempos de crisis también Pablo sigue ampliando la idea. Y él dice que en tiempos de crisis nosotros necesitamos recordar. Esto es lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire, es muy hermoso lo que Pablo está diciendo acá. Lo que más queremos en este tiempo de coronavirus, ¿qué es? Paz. Dormir en paz, estar en paz, caminar en paz. Porque de hecho la preocupación durante esta semana ha dominado nuestra vida. Es interesante que la palabra preocupación significa estrangular. Si alguna vez te has preocupado de verdad en la vida, como por ejemplo en estas semanas, ¿sabes cómo la preocupación puede estrangular a una persona? De hecho, la preocupación produce consecuencias físicas. Produce jaqueca, dolores de cuello, úlceras. Incluso genera dolores de espalda. La preocupación también afecta a nuestros pensamientos, nuestra digestión e incluso nuestra coordinación. Y así es como nosotros nos hemos sentido durante estas semanas, con muchos achaques. Pero mira, debido a que la oración implica un relacionamiento, no podemos trabajar en la oración como si fuera una parte aislada de nuestra vida. Este relacionamiento, este foco, debe trabajar en nosotros de tal manera de reconocer que en todos los aspectos de nuestra vida es Dios el que gobierna. Nuestras rutinas se ven afectadas por lo que estamos viviendo, pero nuestra realidad sigue siendo la misma. El mismo Dios gobernando todas las cosas, el mismo Salvador siendo poderoso para dar vida, el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Esto es lo que nosotros necesitamos recordar. La paz que tú estás buscando no se da con la ausencia de conflictos. No se da con la ausencia de problemas. No se da con una salud plena. No se da con una vida perfecta. Sino que en medio de este mundo caído, donde el desastre azota nuestra vida, donde lo que más vemos es corrupción, donde los débiles son consumidos por los más fuertes, donde un virus puede cobrar miles y miles de vidas, ahí, en ese mundo donde Dios decidió que tú habitaras, es ahí donde tú vas a encontrar paz. Paz en un Dios que conduce la historia. Paz en un Dios que es dueño de la historia. Paz en un Dios que es soberano y que no está sorprendido por lo que está pasando y lo que está pasando en la historia. Él, el Dios de paz, te va a dar paz. Te va a dar paz para que tú confíes en que el dueño y el soberano de la historia es Él. Y Él va a conducir tu vida
a un puerto mucho mejor. Por lo tanto, la paz que Él promete es una cosa que nosotros podemos tener aquí y ahora. Es interesante lo que Pablo dice. Y la paz, que no la entendemos, va a producir en nosotros esperanza. Y esa esperanza tiene que estar cimentada ¿en qué? En Cristo Jesús. Nosotros podemos tener paz porque el dueño de la historia es Dios. El foco de nuestra vida entonces tiene que ser Cristo, el Señor. No esperes tener paz en un mundo caído. No esperes tener paz con la ausencia de problemas en este mundo caído. La paz que Dios entrega no se da así. La paz que Dios entrega es una paz en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo caído. Recuerda esto, si Dios es soberano, entonces Él tiene el control de todos los detalles de tu vida. Si es amoroso, le dará forma a los detalles de nuestra vida para nuestro bien. Si es omnisciente, entonces no hará todo lo que yo quiera porque yo no sé qué es lo que yo necesito. Si Él es paciente, se tomará un tiempo para hacer todo esto. Ahora nosotros cuando unimos todas estas cosas, cuando nosotros unimos la soberanía, cuando unimos el amor, la sabiduría, la paciencia de Dios, nosotros podemos tener paz. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar. Y Pablo hace este remate de esta exhortación diciendo que Él cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde tienes que poner tus pensamientos? ¿Dónde tienes que poner tu corazón? Ahí, en el Dios soberano que conduce la historia. Eso es lo único que te va a dar paz. Intentando entender un poco esto de la paz, se me vino una imagen a la mente. Generalmente cuando nosotros viajamos a Santiago o a Valparaíso, a Viña del Mar, por cualquier razón o circunstancia, generalmente nosotros viajamos de noche. Y yo creo que el 90% de las veces mis hijos y mi esposa se quedan dormidos. Obviamente cuando yo estoy cansado y le pido a ella que no duerma, ella no duerme, me habla todo el camino. Conversamos todo el camino. Pero el 90% de las veces ellos duermen. Y ellos duermen súper tranquilos y súper en paz. ¿Por qué? Porque ellos confían. No estoy diciendo de que yo no me vaya a equivocar o que no vaya a tener un accidente. No estoy diciendo eso. Pero mi esposa confía en mi conducción. Entonces ella confía su vida. Y ella es capaz de dormir. Mis hijos son capaces de dormirse en el auto, tranquilos, porque saben de que yo voy a manejar de la manera más prudente posible, porque sé la responsabilidad que tengo en mis manos al volante. Esa es una de las cosas que siempre mi papá me decía. Cuando me enseñó a manejar, tú vas a llevar a mis nietos, tenés que manejar bien. No sé si lo estoy haciendo, pero ellos confían. Ellos confían en mí para poder llevarlos hasta la casa. Creo que esa es la paz que Pablo está diciendo. Yo soy una persona completamente pecadora. Imagínate la paz que Dios me puede dar al saber de que yo no soy el conductor de mi historia. Es Él el que está conduciendo mi vida hacia un puerto, hacer a la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto y preparado para toda buena obra. Esa es la paz que Dios nos está entregando. Entonces tenemos que localizar todas aquellas cosas que están mermando nuestra tranquilidad y darles contenido. Pensarlas por un momento y centrarnos en lo que es importante para nuestra vida. Hacer de aquellas cosas que son miedos sin ningún tipo de fundamento, que aquellas cosas puedan ser eclipsadas por todo lo demás que tiene un fundamento sólido.
¿Cuál es ese fundamento sólido? El carácter de Dios. Recuerda siempre eso, el carácter de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos y recordar. Y una tercera y última cosa que Pablo nos dice en Filipenses es lo siguiente. En tiempos de crisis, hermanos, nosotros necesitamos actuar. Filipenses 4, del 8 al 9, dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Mira, en tiempos de crisis generalmente nosotros tendemos a paralizarnos. Es muy común que tengamos la sensación de estar estancados, sin saber qué hacer, sin saber qué dirección tomar. Esto es muy frecuente y no tienes por qué sentirte mal, ni menos tener, una reacción mala por sentir este tipo de cosas. Porque generalmente estas cosas van contrastando con nuestro pensamiento, que en tiempos de dificultad o crisis Dios nos llama a hacer lo correcto, a decidir bien, a actuar adecuadamente. Entonces estamos con estos sentimientos, estamos medio paralizados, pero entendemos que de la Biblia Dios me llama a actuar, a poder vivir con fe. Es así, ¿cierto? Pero lo que vemos aquí no es eso. Eso me pareció muy interesante. No es eso, porque vemos que primero Él nos llama a enfocarnos, a volver a concentrarnos en Él, a mirarlo, a pensar y a sentir lo que Él quiere. Es la primera cosa que Él nos está llamando a hacer en tiempos de crisis, antes de actuar, antes de salir precipitadamente a hacer lo que tú crees que tienes que hacer. Enfócate, siéntate, concéntrate, míralo, piensa en Él y siente lo que Él quiere. Después nos llama a orar, no como terapia para calmarnos, no como frases mágicas que van a cambiar el destino, sino como la forma de relacionarnos íntimamente con Él. Entonces, a través de esa intimidad, Él nos dará luz. A través de esa intimidad, Él nos dará paz. A través de esa intimidad, Él nos dará coraje. A través de esa intimidad, Él nos hará entender quién es Él. Y muy importante, como dice el texto al final, nos dará de su paz. La verdadera y única que solo Él, como Dios de paz, puede darnos. Entonces, hermanos, y solo entonces, estaremos listos para pensar, considerar, decidir lo bueno y correcto, para hacer y actuar adecuadamente, con la certeza de que ese Dios de paz estará con nosotros. Entonces, tómate un momento para estar quieto, tal como nos dice el Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Date un tiempo para parar en tu vida, en este tiempo de crisis, y conoced quién es Dios. Conoce a Dios, enfócate en Él, relaciónate con Él, ora a tu Padre, recuerda su carácter y ponte en acción de reconocer lo bueno y predica de su gran amor en tiempos de crisis. Hermanos, que el tiempo de crisis sea una oportunidad para enfocarnos en lo eterno y no en lo pasajero. Que el tiempo de crisis sea una oportunidad para poder mostrar, y tal como decía el Salmo 46, que las demás naciones puedan enaltecer al Dios al cual nosotros adoramos. Que el tiempo de crisis sea una oportunidad para recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que el tiempo de crisis nos sirva para recordar de que nosotros ya estábamos sentenciados a muerte,
Pero por el pago del precio en la cruz del Calvario, mi muerte hoy día es vencida a través de Cristo. Y mi esperanza está puesta en Él. Que el tiempo de crisis sea una oportunidad para conocer a Dios, para conocer cómo Él actúa, para conocer quién es Él. Hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga grandemente y que en tiempos de crisis podamos enfocarnos en nuestro Dios. Te invito a que podamos tener un momento de oración.